El senyor Juan Carlos Moreno és catedràtic de Lingüística General a la Universitat Autònoma de Madrid. Ha publicat nombrosos articles sobre la situació de la diversitat lingüística mundial i ha format part del Comitè Científic de l'Informe sobre les Llengües del Món de la UNESCO. Té diverses obres, entre les quals voldria mencionar La dignidad e igualdad de las lenguas, crítica de la discriminación lingüística, y El nacionalismo lingüístico, una ideología destructiva. És una persona controvertida per les seves posicions polítiques en oposició a l'ús de l'idioma castellà en els territoris bilingües d'Espanya i en defensa dels drets de les llengües minoritzades. Espero que engrandiu tant com ho vaig fer jo la primera vegada que el vaig sentir. Sisplau. Bona tarda. Moltes gràcies per la presentació i sobretot per la invitació a donar una conferència a Olot. Voy a hablar de la grandeza de las lenguas pequeñas y de la pequeñez de las grandes. Bueno, como se han ido, yo creo que me voy a adelantar. Es que no me sale sentado, ¿no? Bueno, voy a hablar así soy más yo. Necesito estar de pie. Bien, la grandeza de las lenguas pequeñas y la pequeñez de las grandes. Bueno, lo que voy a intentar aquí es desmontar una serie de ideas que, desde mi punto de vista, están enunciadas desde la ideología del imperialismo lingüístico y que son ideas propagandísticas que, sin embargo, nos han metido a todos en la cabeza, de una manera o de otra, y nos siguen bombardeando la cabeza con ellas. Esto de que hay lenguas globales, lenguas mundiales y lenguas pequeñas, lenguas de comunicación y lenguas de menos comunicación o de ninguna comunicación, lenguas de comunicación general, lenguas de comunicación parcial, lenguas de convivencia y lenguas de división, toda esta serie de ideas que están continuamente surgiendo por ahí y se repiten una y otra vez. Primero, quiero mostrar ahora que no tienen ningún fundamento desde el punto de vista de la ciencia lingüística, por lo menos tal como entiendo yo esta ciencia, y en segundo lugar, pues voy a intentar desenmascarar una serie de discursos que lo que pretenden es justificar lingüísticamente el predominio de unas lenguas sobre otras, cuando este predominio no se puede justificar lingüísticamente, sino desde un punto de vista social, histórico, político, etc. Las lenguas grandes del mundo. Yo he sido víctima en muchas ocasiones de cuadros como este que se pueden encontrar en muchos sitios. Las 10 lenguas más habladas. Bien, lo primero que voy a decir es que estos cuadros son falsos, todos. Que el chino tiene 1052 millones de hablantes no es verdad, tampoco que el inglés tiene 508 millones de hablantes, el hindi 487, el español 417. Bueno, esto está sacado hace unos años, ahora supongo que habrá crecido bastante más, ahora debe tener 500, por lo menos, 500 millones. Bien, todas estas grandes cifras que se barajan, esto pudiera parecer que es algo totalmente objetivo y totalmente imposible de desmentir, porque bueno, nos dan cifras, tenemos una estadística, tenemos un cuadro, y esto parece muy científico e imposible de desmentir. Bueno, pues yo digo que es falso. ¿Y por qué digo que es falso? Por una razón muy sencilla. Porque todas estas lenguas que ven aquí, chino, inglés, hindi, español, ruso, bengalí, árabe, portugués, alemán, francés y otras que se podrían añadir, todas tienen algo en común. Todas estas lenguas tienen un estándar unificado que normalmente es escrito. Es una lengua estándar escrita que es la que se enseña en los colegios, la que se utiliza en las universidades, la que se utiliza en los medios escritos, en los medios de comunicación, etc. Esa lengua estándar escrita es, en efecto, unitaria, pero homogénea y más o menos válida para todas las partes del mundo. Es decir, el inglés escrito es muy similar, por no decir idéntico, en todos aquellos medios de comunicación que se escriben en inglés, por ejemplo. Lo mismo vale para el chino, para el hindi, español, etc. Pero estas son lenguas estándar escritas. Bien, una primera idea que es bastante heterodoxa y con la que no están de acuerdo mis colegas, es que las lenguas estándares no son lenguas naturales, sino lenguas artificiales. Es decir, son lenguas elaboradas culturalmente dentro de una determinada estructura social y política y que tienen un sentido de carácter ideológico, político, social, etc. Pero no son lenguas naturales habladas.
el chino no tiene, todas estas lenguas que dicen que tienen tantos miles de hablantes, en realidad, y de ahí viene el título de la pequeñez de las lenguas grandes, cuanto más grande es una lengua, es decir, cuanto mayor es su ámbito geográfico, más variedades o variantes o diversidad tiene esa lengua. De manera que el chino es un gran repertorio de diversidad lingüística, también no es el inglés, como vamos a ver ahora, el hindi también, el español también, y lo cierto es que cuando hablamos de estas lenguas pensamos en la lengua estándar escrita, pero por definición, las lenguas escritas no tienen hablantes, en todo caso escribientes. Por tanto, lo que habría que decir es que el chino tiene mil millones de escribientes, suponiendo que todos esos 1000 millones escriban habitualmente y suponiendo que escriban bien, porque muy probablemente de los 508 millones de hablantes escribientes del inglés, por tanto lo que quiero decir es que aquí hay que sustituir no más habladas, sino más escritas. Pero claro, como no todo el mundo escribe, afortunadamente, es así, es decir, los 1000 millones de chinos no escriben, los 500 millones de ingleses tampoco, y de los que lo hacen, los que lo hagan bien son una minoría, y una minoría menor todavía aquellos que se ganan la vida de la escritura, escribiendo novelas o lo que sea. Eso es una minoría muy pequeña. Por tanto, en realidad, ¿hay 508 millones de personas que hablan inglés exactamente igual? No. Esos 508 millones hay que dividirlos en una serie de subgrupos de variedades que hablan unas diversas variedades lingüísticas, algunas muy distintas entre sí, muy diferentes. Por tanto, no hay ninguna lengua hablada por 1000 millones de hablantes ni por 508 millones de hablantes. En todo caso, escrita. Pero esto es teoría, porque la gente, no todo el mundo escribe. ¿Cuántos escribientes tienen? No lo sé. Escribidores, no lo sé. Pero eso es lo que se debería decir, no lenguas más habladas. Por tanto, yo destruyo de un plumazo todo esto que nos quieren imponer, que yo estudio español porque puedo hablar con 417 millones de personas, cosa que es absolutamente imposible. No da la vida humana para hablar con 417 millones de personas, ni menos aún con 1000 millones. Yo hice un cálculo y creo que aproximadamente necesitaríamos unos 36.000 años para poder hablar con 417 millones de personas, creo que son 10 o 15 minutos. Pero por otro lado no tiene el menor sentido, es un absurdo. Esto es pura manipulación propagandística. Y la pena, y yo lo tengo que confesar, es que yo durante años he estado utilizando estos cuadros y me los he creído. Ese es el problema. Y esto es muy grave. Esto es muy grave. Hay personas que piensan que no estoy de acuerdo, que no estoy en lo correcto, pero yo creo que sí. Aquí tenemos el caso de la historia del inglés como ejemplo. Si se fijan ustedes en la historia del inglés, verán que pues es una lengua que tiene muchas influencias de otras lenguas. Como ven aquí, la lengua celta, tenemos los anglos, los sajones, los jutos, los daneses, los frisones, todos estos pues, han ido aportando una serie de elementos que han ido configurando el inglés. Lo que más me interesa de este cuadro es el final, porque el inglés empieza plural, empieza con los anglos, jutos y sajones, que eran tres variedades, que hablaban tres variedades germánicas, continentales, que luego se trasladaron a la parte insular. Y luego, bueno, todas las influencias de los vikingos, los normandos, etc. El inglés pues, se ha ido conformando, se ha ido modificando a lo largo de los siglos, de acuerdo con este bonito esquema que tenemos aquí. Pero lo bonito, lo interesante de todo esto, es que esto no acaba en una sola línea. Acaba nada menos que en todas esas, donde acaba, bueno, acaba, pone aquí Internet. O sea, empieza antes de Cristo y acaba en Internet. Y entonces, en Internet, fíjense ustedes la cantidad de ingleses que hay. Inglés, americano, canadiense, australiano, británico, irlandés, escocés, y pone indio. Estos son ingleses nativos, es decir, de personas que de nacimiento aprenden estas variedades. Claro, dice inglés, por ejemplo, británico, pero no existe el inglés británico. En Gran Bretaña existen varios dialectos también, diversas variedades de inglés, que bueno, pues tienen su origen en la Edad Media, en la etarquía, en las diversas tribus germánicas que se asentaron en lo que es hoy Inglaterra. Por tanto, lo que me interesa es que, claro, desde el punto de vista de la lengua escrita, sí podríamos tener un solo resultado final, o como mucho dos, pero desde el punto de vista de la lengua hablada, y aquí estamos hablando de la lengua hablada, de la lengua que usa la gente, lo que tenemos no es un idioma inglés, sino tenemos una familia de ingleses, como vemos aquí. Aquí tenemos la distribución del inglés en el mundo. Bien, de ingleses nativos. Esta es la distribución del inglés nativo en el mundo. Como ven, el inglés nativo en el mundo ocupa una parte no desdeñable del mundo, que no la voy a desdeñar, pero
desde luego no llega ni a la mitad, por lo que estamos viendo aquí. Eso de que todo el mundo habla inglés en sentido literal o que todo el mundo utiliza el inglés es simplemente falso. Aquí tenemos el ejemplo, por lo menos desde el punto de vista de nativo, el inglés nativo, es decir, el inglés que se aprende desde la infancia, esta es lo que abarca el inglés. Está bien tener esto a la vista porque el imperialismo lingüístico nos mete otra idea, y es que el inglés abarca todo el mundo, pero no, yo no veo que abarque aquí todo el mundo. No es nativo. Luego tenemos los criollos ingleses, que son variedades inglesas, que no se consideran como inglés, sino que se consideran derivados del inglés y que hay también en varias partes del mundo. Por ejemplo, la lengua oficial aquí, una de las lenguas oficiales en Nueva Guinea Papúa, que no sé si sale ahí. Nueva Guinea Papúa, que es la parte oriental de la isla de Nueva Guinea, la parte occidental pertenece a Indonesia, está ahí en blanco, la parte oriental, en la isla de Nueva Guinea se hablan unas 800 lenguas aproximadamente, y la lengua oficial de la parte oriental de Nueva Guinea Papúa es el Tok Pisin, que es una lengua derivada del inglés, pero que es incomprensible con el inglés. Pertenece originariamente, es una variedad de inglés que es una lengua en sí misma incomprensible totalmente para los ingleses. En realidad hay muchos especialistas que hablan de lenguas inglesas. Por ejemplo, tenemos aquí un libro, lo he escaneado, que se titula Las lenguas inglesas, hecho por un especialista. Pero luego siempre hay alguien que le enmienda la plana y dice todavía más. Un libro que se llama Todavía más ingleses. Un señor. Ingleses asiáticos. Un libro de ingleses asiáticos. Y luego otro, el libro de ingleses de contacto del Caribe Oriental. Y así podríamos seguir sacando libros y libros, porque en realidad el inglés se ha convertido en una familia lingüística de una enorme riqueza, eso sí, es verdad. Y el inglés hablado, real hablado, está formado por una serie de variedades lingüísticas, algunas consideradas ya como lenguas, como el Tok Pisin u otras lenguas criollas que hay alrededor del mundo, y que son lenguas en sí mismas ya, porque son, entre otras razones, incomprensibles con el inglés y además tienen una gramática ya bastante distinta a la del inglés y todo esto. Pero esto no se reflejaba en el cuadro. En el cuadro hemos tomado todos estos hablantes, y estoy solo hablando de criollos, porque los criollos son hablantes nativos. Lo que pasa es que es un inglés nativo distinto, que no estaba dentro de los ingleses nativos que vimos al final en el otro cuadro. Son otros ingleses nativos, aparte de los ingleses nativos tradicionales reconocidos, existen los criollos también, los ingleses nativos criollos. Aparte existen los ingleses no nativos, por ejemplo el inglés de Nigeria, el inglés de la India, como vemos ahora, etc. O sea, que hay muchos ingleses y muchas lenguas inglesas. Lenguas escritas solo hay una, o dos como mucho, o dos variantes de una misma. Es homogénea y todo el mundo que escribe en inglés la utiliza. Eso es cierto, pero la gente no habla la lengua escrita. Otro de los grandes errores que cometemos los lingüistas es pensar, y los no lingüistas también, es pensar que las lenguas habladas son realización de las lenguas correspondientes escritas, cuando es al revés. Bueno, aquí tenemos uno de los grandes, de quienes han descrito el imperialismo lingüístico inglés, es precisamente un inglés que se llama Philipson, que tiene un libro que se llama Imperialismo lingüístico, y bueno, aquí hay una cita que me encanta. En la página 5 dice: hay muchísimos millones de personas de grandísima cultura en el mundo que desde luego no tienen ni idea de inglés. Decir esto está muy bien, porque ahora parece ser que el que no sabe inglés prácticamente no es analfabeto, es prácticamente infranormal, se puede considerar como una persona casi como una escoria humana, el que no sabe inglés. Y este señor dice en la página 5, empieza el libro diciendo esto, que debe decirse, porque en China hay cientos de miles, digo China porque hay mucha gente en China, hay cientos de miles de personas extremadamente cultas que no tienen ni idea de inglés, ni siquiera han oído jamás en su vida una sola palabra de inglés, y de las que podemos aprender mucho. Aquí da una definición de imperialismo lingüístico, pues que hace referencia justamente, porque es lo que estudia es el imperialismo lingüístico inglés, del inglés. Dice cosas llamativas, por ejemplo, que las instituciones inglesas y americanas de enseñanza de idiomas, del idioma inglés,
son instituciones imperialistas y los que las llevan son agentes del imperialismo, etc. Es un libro muy duro y entonces yo tengo que reconocer que me inspiro en este libro y en mi libro del nacionalismo lingüístico que escribí aplico lo mismo pero al español. Y me sale, pues, me sale el libro como me sale. De modo que no soy estrictamente original, yo tengo mis fuentes, tengo, digamos, mis modelos. Philipson es uno de estos modelos, lo digo aquí además. Y me interesa no ser original porque mucha gente dice, este tío está loco y dice disparate. Digo, bueno, es que yo me baso también en otros que dicen esos disparates. Bueno, hablando de disparates, vamos a ver hasta dónde llega la ideología del imperialismo lingüístico. Aquí va a salir un señor que es bastante famoso, se llama Paul Johnson, y este señor, que claro, es de habla inglesa, naturalmente, dice cosas que demuestran una ignorancia total y absoluta, no ya de la lingüística, que no me voy a meter en ello porque no todo el mundo tiene que saber una especialidad, esto no es lo que me estoy metiendo, sino una ignorancia de la situación cultural del mundo. Dice, bueno, está muy contento de que en Francia ya el inglés sea obligatorio, eso ya me parece maravilloso, en la escuela francesa, y luego dice, habla sobre la India. Y entonces lo que dice, bueno, que se prometió el inglés, fue convocado como lengua de administración en la India, y fijaos lo que dice, al final dice, India será dentro de todo el país más poblado, en el 2050 tendrá 1.600 millones de indios, con lo cual van a superar a los chinos en población. Pero luego dice lo siguiente, si India se convierte en un país predominantemente de habla inglesa, está diciendo esto, este señor, claro, China no va a tener más remedio que ser también un país predominantemente de habla inglesa. Bien, esta afirmación, este condicional que pone aquí, dice que él ocurre que va a ocurrir esto. Claro, es las asociaciones imperialistas, o sea, ¿cuál es la solución de Babel? Que todo el mundo hable la misma lengua, es decir, la mía. Que es, claro, esa es la idea. Es decir, y él espera que ocurra que en la India sea un continente, porque prácticamente es un continente, un país donde el inglés sea dominante. Bien. Él dice que esto va a ocurrir. No sé si en el 2050, en el 2050 lo de la población, no sé cuándo dice que va a ocurrir. Y claro, ya dice, bueno, ya que la India lo hace, oye, los chinos lo van a hacer también. Total, que ya tomamos 1.000 millones de chinos más 1.000 millones de indios, sumamos ya son 2.000 millones, más 500 millones más de inglés, ya 2.500 millones, con lo cual ya hemos dejado el español completamente, el español que parecía que iba a alcanzarnos, ya no nos va a alcanzar, porque es la lucha entre los imperialismos. El imperialismo español diciendo que cada vez hay más gente que estudia español. De hecho, el imperialismo español, una de sus proclamas fundamentales de la marca España, precisamente, que se está promoviendo ahora de manera a veces poco exitosa, pienso yo, y muy peligrosa, se dice que el español ya ha superado el inglés en cuanto a aumento. Claro, ya, como no saben cómo decir esto de que si define un procedente con simulación de diferido, no sé qué, pues ahora se han inventado en la ideología española y dicen que el español ya supera al inglés en incremento de estudiantes extranjeros que quieren estudiar el español como segunda lengua. Entonces, ya ahí ya se está produciendo ahí una situación en la que ya el inglés se tiene que poner nervioso. Pero soy tonto porque fijaos lo que dice este señor, que dentro de poco 2.500 millones de personas van a hablar inglés. O sea, que es que realmente esta lucha entre imperialismo no tiene, es una cosa en la que realmente a mí me da mucha pena que mi lengua nativa esté metida en ese tipo de luchas que me parecen absolutamente absurdas y es una pérdida de tiempo y, por cierto, de dinero también. Lo digo porque en Madrid se critica mucho de que hay recortes en Cataluña, como en el resto del Estado español, en sanidad, y siguen invirtiendo en catalán, pero los que dicen esto nunca ponen en entredicho que en Madrid, que también hay recortes, en el Estado central siga invirtiendo también en español. Por ejemplo, el Instituto Cervantes tiene una asignación de 100 millones de euros. Pero a los que dicen que los catalanes tienen que recortar económicamente en apoyo al catalán, nunca dicen que también tendríamos que recortar nosotros, por ejemplo, la mitad del presupuesto del Cervantes. Claro,
que por supuesto Cervantes siempre se lo podía pedir prestado a Bárcenas, pero bueno, eso es otra cosa. Bien, para que veamos lo absurdo de la opinión de este señor, que es un señor muy famoso, el Paul Johnson este es un señor muy famoso, también he de decir que es conservador, bueno, no es precisamente muy izquierdista, pero bueno, lo que sea. Vamos a ver unos datos sobre la India para ver lo absurdo, o sea, cómo este señor desconoce totalmente la situación de la India. Aquí aparece, por ejemplo, me interesa que lo vean, y es que tenemos en la India los hablantes de inglés nativos de la India, es decir, los indios que aprenden inglés en la niñez en la India, en el 2006 es 179.000 personas. Y las personas que hablan inglés como lengua segunda, ya no nativa, sino como lengua segunda, fuertemente influida por sus lenguas nativas, existe el acento, bueno, no solo existe el acento inglés indio, hay un acento o varios acentos ingleses indios según el estado y la lengua que hable de la India, el que hable inglés. De modo que no solo hay un acento indio-inglés, hay varios, hay bastantes, distinguidos muy bien del sur del norte. Tenemos 11 millones. 11 millones, pero no como hablante nativo de segunda lengua. Y resulta que en la India tenemos 1.150 millones. ¿Cómo me explica este señor que de 11 millones vayamos a pasar a 1.150 millones de hablantes de inglés en la India? Es que esto es una cosa increíble. Es que es no conocer la composición lingüística de la India y es que no tiene el menor sentido. Porque claro, la diferencia es de 11 millones, estamos hablando de hablantes de inglés como lengua segunda, que normalmente suelen ser gente que pues, tiene cierta educación, cierta formación académica, etc. No tiene sentido. Además, la India no va a ser, afortunadamente, un país en el que solo se habla inglés. Porque la India es uno de los pocos países del mundo, es el único país del mundo en el que cada estado de la India tiene una lengua oficial distinta, cada estado de la India, y una escritura distinta. Aquí tienen ustedes el nombre de los diversos estados de la India, cada uno escrito en el alfabeto que es el alfabeto oficial en ese estado de la India. De modo que la India es un ejemplo del país plurilingüe, ya digo que es el único país del mundo en donde cada estado tiene una lengua oficial, aparte de la lengua común, el hindi o la lengua oficial de toda la India, tiene su propia lengua y su propia escritura. Y resulta que todo el mundo va a hablar inglés, según este señor. O sea, es que no conocer la India. Pero claro, los imperialistas, como van por el mundo como si fuera su casa, pues se permiten hablar sobre lo que pasa en la India, sobre lo que pasa en China, sobre lo que va a pasar en China sin ningún problema. Pero claro, es que hay que conocer las cosas. Con el español pasa 3/4 de lo mismo. Aquí tenemos el ámbito de hispánico, que se ve en este... Y la ideología del panhispanismo es también otro tipo de ideología imperialista que consiste en, primero, decir que el español es una lengua muy unificada, es una lengua totalmente o mucho más unificada que otras. Por ejemplo, se dice que el español es mucho más unificado que el inglés. Claro, estamos hablando de la lengua escrita, volvemos otra vez a lo mismo. Si un cubano me escribe una carta y yo le escribo una carta, a través de la carta, de la escritura, yo no puedo saber si ese señor es cubano. En cuanto abra la boca, ese señor o un mexicano, por escrito a lo mejor no lo localizo. En cuanto abra la boca, sé que es mexicano, o me suena que no es, y así sucesivamente, ¿no? Bien, pero me interesa la cuestión esta, ahora lo voy a ampliar, esto de la página de la Real Academia Española, que es una institución españolista, imperialista, que defiende el imperialismo lingüístico, aparte de otras taras que creo que tiene, y ciertamente digo que no quiero ofender en absoluto, y pido perdón si así se siente ofendido, a los académicos, a los que yo conozco, que son todos los lingüistas, los conozco, son amigos míos, o a lo mejor no lo son, pero tengo mucha relación con ellos. Y además yo los quiero mucho a todos individualmente. O sea que, pero bueno, yo me puedo meter con una institución, me puedo meter con una ideología. A lo mejor esto parece que es tirar la piedra y esconder la mano, pero es que, y esa ideología está puesta en estas palabras que hay aquí, bueno, y en otras muchas publicaciones de la academia, ¿no?
Bien, aquí tenemos un error y es que aparece un subrayado de la nada. Esto pasa por animar la diapositiva y olvidárseme animarlo en su momento. Pero queda tan bonito subrayado. Ya no lo he quitado porque me parece genial. Y sobre todo, cuando aparezca lo que está subrayado, ya parece que es distinto. Porque una cosa es que aparezca una letra aquí, y otra cosa es que aparezcan ahí, que aparezcan en el subrayado. Entonces, esto es un error, pero lo he dejado porque me parece, como siempre, los grandes descubrimientos son errores. Se dedican siempre a errores. La verdad es que queda fenomenal. Y ya no lo he corregido. Y no lo he hecho a posta, pero lo pienso hacer a posta. Plenamente legítimo. Plenamente legítimo. Será que queda perfectamente. Dice, una tradición secular oficialmente reconocida confía a las academias la responsabilidad de fijar la norma, que por cierto, quien dirige esas academias es la academia, la de España. Fijar la norma que regula el uso correcto del idioma. Las academias desempeñan ese trabajo desde la conciencia de que la norma del español no tiene un eje único. Bien, aquí tenemos una especie de apertura, ¿no?, del español hacia otros ejes, dice, el de su realización española, sino que su carácter es policéntrico. Bien, tenemos aquí una ideología que se quiere vender como policéntrica, como diciendo, no, el centro del español no es España, hay varios centros, y España en absoluto es el centro. Bien, todo esto es muy bonito, pero claro, luego se lo cargan inmediatamente, este es el problema, que se les ve el plumero enseguida, se le ve a la ideología, el plumero. No sé quién ha escrito esto, ni me importa, es decir, esto es oficial de la academia, entonces, por tanto, yo me critico a la academia. ¿Quién ha escrito esto? No lo sé, no me importa, me da igual. Yo no critico al que ha escrito esto, critico la ideología. Yo critico ideas, no personas. A veces, claro, no tengo más remedio que citar. ¿Qué voy a hacer? Es que si no me van a acusar que me lo estoy inventando yo, ese es el problema. Dice, se consideran pues plenamente legítimos los diferentes usos de las regiones lingüísticas. Hombre, menos mal que las regiones lingüísticas no se han quedado legitimadas, dice que son legítimos. Con la única condición, que aquí viene, solo una condición, vamos a ver qué condición es, de que estén generalizados, bien, no va mal. O sea, me interesa que los usos estén generalizados, ¿cierto? Pero eso es una cosa que se me ocurre a mí, que no diga nadie más, que estén generalizados entre los hablantes cultos de su área. Es decir, una minoría. Claro, que estén generalizados en una minoría, hablantes cultos de su área. Pero esto no basta. Y no supongan una ruptura del sistema en su conjunto, esto es, que ponga en peligro su unidad. Bien, esto no tiene ningún fundamento lingüístico. Las lenguas no se rompen. Las lenguas varían, cambian, las lenguas se diversifican de acuerdo con unas leyes lingüísticas muy bien establecidas. Las lenguas no se rompen. Los sistemas no se rompen. Hay algunos lingüistas que dicen que el andaluz no puede llegar nunca a ser lengua estándar porque está roto, es español roto. Es que esto no me lo estoy inventando. No voy a decir que lo ha dicho, pero esto está escrito. Que lo ha escrito. ¿Quién ha escrito? Que el andaluz ha surgido de la ruptura del sistema. No, los sistemas no se rompen, simplemente se modifican, se transforman. No existen lenguas rotas y lenguas sin romper. No existen variedades rotas y variedades sin romper. Todo esto no tiene ningún fundamento lingüístico. Es que no lo tiene. Y por eso quiero decirlo. Y suponga una ruptura del sistema en su conjunto. Esto es, que ponga en peligro su unidad. O sea, que tiene que estar generalizado los hablantes cultos. ¿Quiénes son los hablantes cultos? Pues en toda Hispanoamérica los que han ido a la universidad. En la universidad y en el colegio, sobre todo en la universidad. ¿Y qué les han enseñado en la universidad? Que la forma correcta de hablar es la de España. La del castellano de España, la del castellano, la pronunciación correcta, o la más correcta, o la mejor, o la que hay que tener como referencia es la castellanocéntrica de España y todas estas cosas, hispanocentrismo puro. Esos son los cultos. Los no cultos, estos no tienen noción de esto, y ellos hablan la lengua como les da a entender, con influencia del quechua, con influencia de su lengua nativa, y no tienen ningún problema. Pero no son cultos. Esos son incultos. Y entonces, claro, es que los incultos rompen la lengua. Bien, todo esto, ningún lingüista serio lo diría. Y ciertamente no se puede decir, no se puede poner esto por escrito y que un lingüista diga esto amén. Yo, desde luego, no. Y el lingüista está en la obligación de decir que esto no se puede decir hoy en día, en el siglo XXI, y menos aún escribir. Me van a matar. Desde luego,
como académico no me van a proponer. Está claro. Tengo aquí unos ejemplos sacados de un libro de español en América. Entonces yo les pregunto a los académicos si lo que vamos a ver, que son expresiones de español de América, rompen o no el sistema. Comió grande en Argentina, dicen que en el norte de Argentina alguien dice esto. No la he podido conocerla, se dice en Bolivia. ¿Esto rompe las reglas gramaticales de la lengua? Lo hice fue en verano, Colombia y Panamá, fue en verano cuando lo hice. ¿Qué tú quieres? ¿Qué quieres tú? Dame comprando unas permitas, Ecuador, compra una verdad. Una mi amiga, en Salvador, Guatemala. Se lo fue de viaje, Honduras. Lo trae un chiquihuite de México. Antes de yo venir aquí, Panamá. Yo trabajé todo ya, Paraguay. Me está castigándome, Perú. Claro, evidentemente la gente culta de estos sitios ya les han enseñado que eso no se debe decir así, pues está mal. La versión hispánica castellano-céntrica, esa es la que vale, o la que usan los escritores, ¿no? Pero claro, es que nos están engañando porque y luego dicen, no, es que el español es totalmente uniforme, totalmente homogéneo. No, señor, usted está seleccionando a una serie de gente educada en unos determinados modelos y claro, todo el mundo habla más o menos igual. Nos ha fastidiado, pero eso es manipulación. Ello hay maíz, República Dominicana. Yo vengo a tener problemas esa hora, se dice en Venezuela, etc. Bueno, pues esta gramática de la academia, que es una gramática que salió hace poco y que es enorme, o sea, tiene una cantidad de información enorme, sin embargo, no puede ser, y esta es la demostración clara, no existe una gramática del español homogénea, no existe. ¿Por qué? Porque el español es una lengua muy grande, está muy extensamente implantada en muchos sitios y tiene muchísimas variedades, que serán muy parecidas, que permiten la inteligibilidad, yo no me meto en eso. Y por tanto, es hoy por hoy imposible hacer una gramática normativa panhispánica. Es imposible. Y la demostración es esta gramática. Aquí tengo una crítica que se ha hecho a esta gramática, que le critica eso, que no es una gramática normativa, porque es que es imposible, porque no existe el español como lengua unificada, ni el inglés tampoco. Bueno, faceta normativa, tampoco podemos saltar. Bien, y ahora quiero decir una serie de cosas sobre lenguas pequeñas. Las lenguas pequeñas son grandes. ¿Por qué? Porque tienen una característica que es la misma que tienen las lenguas grandes, y es que tienen variación y variedades. Y esto es fundamental para una lengua, tener variación y variedades. Por tanto, el mismo criterio que yo utilizo para decir que las lenguas grandes son pequeñas, es el mismo que utilizo para decir que las lenguas pequeñas son grandes, es decir, son como las grandes. ¿Por qué? Porque tienen variación. La lengua catalana es grande y parece mentira que esto lo tenga que decir, porque no tendría que decirlo al principio. Pero hay que decirlo. ¿Por qué es grande la lengua catalana? Porque presenta variación. No me vale que me digan, no, el español es homogéneo catalán. No, porque el catalán en realidad es un conglomerado de valenciano, catalán, ¿cómo le dice? Balear, ¿cómo lo llaman? Balear, catalán, valenciano. Bien, que se llame así, ¿de acuerdo? Pues entonces a mi lengua habría que llamarla extremeño, andaluz, castellano, aragonés, cubano, no sé qué, etc. A nadie se le ocurre. Yo no conozco a ningún lingüista español, ni ninguna persona intelectual española que se le haya ocurrido proponer llamar al español así, porque la ideología española lo tiene muy claro. El español es una lengua unitaria. Eso es ideología, no es verdad, pero es ideología y la tienen muy clara. Y las demás lenguas no son unitarias. Eso viene también de, porque esa afirmación tiene dos caras. La cara, digamos, positiva, y el lado oscuro de la fuerza. Que, es que está incluido. Y se dice que el español es homogéneo para a continuación decir que el catalán no, o que el vasco en realidad no es una lengua sino 7, ¿no? Eso es fundamental. Presenta variación. El hecho de que presenta variación es lo que me dice que el catalán es una lengua grande. Es una lengua de entendimiento y convivencia. Hay que decir esto. No es una lengua de división, no es una lengua de enfrentamiento, no es una lengua de individualista, no es una lengua particularista. Es una lengua de entendimiento y de convivencia. Parece mentira que haya que decirlo, pero yo creo que hay que decirlo. Es vehículo de una cultura, ¿para qué vamos a hablar? Y además, una cosa muy importante, es una lengua romance que permite la intercomprensión con otras lenguas romance. Esto es muy importante porque en la ideología del españolismo está la idea metida de que el catalán no se puede entender. El castellano
frente al gallego y al catalán, el castellano tiene una propiedad que no tiene el gallego y el catalán, y es que el castellano se entiende y el catalán y el gallego no se entienden. Y la demostración lo vamos a ver ahora de que la gente piensa así, lo vamos a ver ahora, no lo digo yo. Entonces es una extraña propiedad que tiene el español, entonces hay lingüistas que se dedican a investigar a ver dónde está esa propiedad del español, del castellano, que hace que el castellano se entienda, porque se entiende, y el catalán no se pueda, o se entienda difícilmente, o no es una lengua de entendimiento porque no se entiende. Hay teorías, yo en mi libro El Imperio de la Lengua Común, que saldrá en mayo próximo, donde analizo detenidamente toda esta ideología del españolismo lingüístico, hay lingüistas que han dedicado muchísimos años de su vida a intentar demostrar qué rasgo del español lingüístico es el que les hace, Entonces, el rasgo número uno que dicen que es el que hace posible esto, son las 5 vocales. Que por cierto, el vasco también tiene 5 vocales y no ha tenido tanto éxito como el español. El vasco tiene exactamente 5 vocales. Digo más. El español, el castellano, como el resto de las lenguas romances, catalán, francés, portugués, occitano, etc., tiene aproximadamente entre 1.000.000 y 1.500 verbos irregulares en el castellano. Es típico de las lenguas romances, la irregularidad verbal. El vasco solamente tiene 2 verbos irregulares. 2. Nada más que 2. Por tanto, 2 verbos irregulares y 5 vocales que tiene el vasco. Es que, comparado con el castellano, o sea, el vasco debería ser obligatorio ya, o sea, como lengua de comunicación en todo Estado español, porque según eso es mucho más fácil. Bueno, todo esto no tiene ningún sentido lingüístico, es absurdo, no tiene absolutamente ningún sentido lingüístico. Para un inglés, aprender las 5 vocales del español es una pesadilla, porque para un inglés, convencerle de que la A se pronuncia A, la E se pronuncia E, la I se pronuncia I, la O y la U le lleva meses. Y luego no le sale. Porque es una de las cosas más difíciles. Convencerle al inglés que la A se pronuncia. Pues sí, señor, se pronuncia. Bueno, pues no les entra en la cabeza. La lengua gallega, ¿por qué es grande? Porque, entre otras cosas, presenta variación. Es una lengua de entendimiento y convivencia, es vehículo de una cultura, es una lengua romance que permite la interconexión con otras lenguas romances. Y ya me queda, y dice que tiene varios millones de hablantes. Eso no lo he dicho del catalán, pero lo podía haber dicho. Pero bueno, esto no es importante para mí, que tenga 5 millones o si tiene 20. El vasco, el euskera, es una lengua de entendimiento y de convivencia. Es vehículo de una cultura también. Y una cosa muy importante, ha sido democráticamente reconocida como lengua oficial del País Vasco. Es decir, que el euskera, como pasa con el catalán, que sea oficial en Euskadi, en la comunidad autónoma vasca, no se debe a una imposición de Madrid, sino que se debe a la voluntad democráticamente expresada por los vascos. ¿Claro? Bien, ¿por qué digo que no se entiende el catalán y el gallego? Porque en el Senado se ha empezado a poder hablar en lenguas distintas del castellano, cosa que no ocurre todavía en el Congreso. En el Congreso hay un reglamento que impide hablar una lengua distinta del castellano en el Congreso, lo cual es un fraude democrático total, porque en el Congreso en Madrid hay congresistas, hay políticos que han sido votados de partidos como Esquerra Republicana, Convergencia y Unión y otros partidos, a los que han votado ciudadanos cuya lengua primera es el catalán, o es el vasco, o es el gallego. Y entonces, esos representantes de esos ciudadanos tienen todo el derecho del mundo a expresarse en sus lenguas, en las lenguas de las personas que les han votado en el Congreso de los Diputados. Y esto está prohibido, el reglamento lo prohíbe, lo cual es una auténtica burla a la democracia. Es una muestra de falta de representatividad democrática. Entonces yo lo que le digo a los políticos catalanes, gallegos y vascos es que hablen en catalán continuamente en el Congreso hasta que consigan que esa reglamentación se desaparezca. Pero en el Senado ya sí se puede hacer. ¿Cuál ha sido la reacción del españolismo lingüístico ante esto? El Senado de Babel. No se entiende.
Porque el gallego no se entiende, es decir, los políticos que se supone que son personas con cierta cultura, no lo sé, cierta formación, no entienden gallego, tampoco entienden catalán. Que no entiendan vasco lo puedo entender, que se necesite traductor, intérprete de vasco lo puedo entender, pero que se necesite en el Senado intérprete de catalán o intérprete de gallego, cuando sus señorías se supone que son personas cultas, educadas, con cierta experiencia, imagino yo, no son analfabetos, son gente que pienso yo. Se ha procedido a la conversión del Senado, esto está sacado en 2011, el 19 de enero, que es cuando empezó a usarse, se ha procedido a la conversión del Senado en una ridícula torre de Babel. Es decir, que para el españolismo lingüístico la España multilingüe, la España multinacional es ridícula. ¿Ves? Aquí está. Es una ridícula, no lo digo yo. Es que esto no lo digo yo, esto está aquí, se puede consultar en internet. Bueno, esto es una de de decenas de páginas que son del mismo tenor. Es una ridícula torre de Babel. Esto es lo que piensa el nacionalismo español del carácter multinacional y multilingüístico del Estado español, que es una ridícula torre de Babel, donde todos se entienden y hablan el mismo idioma, que resulta ser el idioma que se entiende, que es el castellano, pero se empeñan en hablar otro que la mayoría, incluidos en algún caso los mismos que lo hablan, no lo entienden. A ver que me expliquen a mí cómo se entiende. Dice, con ello han generado de una forma artificial la necesidad de traductores para cada una de las lenguas y con el dinero que lleva eso de inversión y tal. Porque es muy caro. El plurilingüismo es muy caro. No, el plurilingüismo no es caro. Lo que es caro es una mala educación, porque como en el Estado español se nos ha educado no ya en el conocimiento de otras lenguas del Estado, sino hemos aprendido a no entender, a mí me han enseñado en mi educación a no entender otras lenguas que no sean el castellano, que esto ya es difícil, pero es así, pues evidentemente el resultado es este, gente que dice que no entiende, probablemente se entiendan, pero claro, no quieren entender porque quieren seguir defendiendo el predominio absoluto y total de su lengua nativa sobre las demás lenguas. Bueno, como estamos en la escuela de idiomas, los políticos con idiomas es una rara avis, y los políticos españoles de primer no forman una buena combinación, la lengua de los políticos. Lo podemos saltar. Aquí hay un dicho armenio muy bonito, que lo pongo en porque soy un admirador del pueblo armenio, porque el pueblo armenio ha sufrido durante siglos la invasión de otros pueblos, árabes, turcos, persas, y ellos, soviéticos, durante siglos y siglos y siglos, y ellos han conservado su religión y su lengua. Han conservado su religión y su lengua y su escritura, y es un pueblo al que yo admiro muchísimo. Y entonces, aquí tenemos un proverbio armenio que es muy bonito y que viene muy bien para la escuela de idiomas, porque lo que dice este proverbio, que también se da en Georgia y lo he localizado también en Croacia, dice que tantas lenguas sabes, tantas veces eres persona. Es decir, cada lengua que sabes te hace más persona. Es decir, el conocimiento de lenguas nos humaniza. Esto es lo que vendría a decir. Este es un proverbio que me gusta muchísimo, me parece fantástico. El conocimiento de lenguas nos hace más humanos. Nos hace más humanos. Cuantas más lenguas conozcamos, más... Tantas lenguas sabes, así de veces eres persona. Es muy bonito. Y esto lo he visto en el Cáucaso, también lo he visto en Croacia. Los croatas tienen también este mismo dicho. Políticos incapaces. ¿Le es imposible a un político castellano hablante entender discursos en gallego o catalán? Me pregunto yo. ¿Qué opinaríamos de un político catalán, gallego o vasco que no fuese capaz de entender castellano? Claro, pues no se puede, esto no se puede hacer. Porque vamos a ver, cuando una lengua está impuesta sobre otras, desde el punto de vista ideológico, me refiero ahora, y tiene un prestigio que otra no tiene, uno no puede permitirse el lujo de no saberla. Es decir, hoy en día uno no puede permitirse el lujo de decir que no sabe inglés. Entonces tiene que decir que sabe inglés. Y uno no puede permitirse el lujo tampoco de decir que no sabe castellano, entonces tiene que decir que sabe castellano. Sin embargo, uno sí puede permitirse el lujo de no saber catalán, o de no saber gallego, eso sí, o de no saber vasco, eso sí. ¿Por qué? Porque esas lenguas, uno se puede permitir ese lujo, porque esas lenguas están en una posición de inferioridad, están en una posición de dominio sobre las otras, que son las que tienen prestigio, las que se consideran lenguas que valen realmente. Políticos e ideología imperialista. No tengo ni la menor idea de lo que viene ahora. Vamos a mirar. Se me ha olvidado. Sí,
Bueno, pues la idea es que los políticos, en realidad, yo sospecho, que a lo mejor soy malo, pero sospecho que los políticos se niegan a reconocer que entienden catalán y gallego o euskera con el fin de apoyar y promover la idea de que el español es la única lengua que se puede entender, que es la ideología fundamental es decir, la idea fundamental del españolismo lingüístico es pensar que gracias al español podemos entendernos todos. Sin el español no nos podemos entender. Esa es la idea. El castellano es lo que permite entendernos todos, mientras que el castellano, y no solo eso, sino el predominio total y absoluto del castellano, porque aquí lo que está en juego es eso, es decir, el españolismo lingüístico lo que defiende es que el castellano debe predominar, debe dominar absolutamente en todos los ámbitos, esa es la idea. Y si en algún momento se le quita algún ámbito de ese dominio, automáticamente empiezan los problemas y empiezan los conflictos que vienen de ahí, claro, de la lengua dominante. Idea básica, el español es la única lengua que garantiza la comprensión, es la única lengua que se entiende. Es una idea que existe. Yo la conozco. Y ahora vamos a poner ejemplos de cómo esta ideología de desprecio de todas las lenguas que no sean castellano, de menosprecio, por decirlo así, de marginación de todas las lenguas, porque esas lenguas no se entienden, tienen consecuencias muy duras para estas lenguas. En la España actual, voy a poner dos casos. El primero es el de Euskaldunor Egunkaria, el primer periódico redactado íntegramente en euskera, que salió en el año 1990 por primera vez y que fue cerrado en el año 2003 por supuesta colaboración en las finanzas de ETA. De modo que aquí tenemos un ataque absolutamente brutal en la España contemporánea, democrática. Estamos hablando del año 2003, no estamos hablando del año 1930, estamos hablando de 2003. Un ataque brutal contra el euskera, que luego se demostró que esas acusaciones eran falsas. Eran falsas. La audiencia absuelve a los 5 acusados del caso Egunkaria 7 años después del cierre del periódico, cuando ya estaba el mal hecho y ya no tenía solución, ya estaba el mal hecho. Y esto salió en el año, aquí viene, en 2010. Esta noticia salió en el 2010. Y debería haber habido, creo yo, pienso yo, el gobierno o quien fuese, las autoridades del Estado, deberían haber pedido perdón, por supuesto al País Vasco y al resto de los pueblos de España, por haber hecho esta atropelía absolutamente intolerable en un Estado democrático. Pero a esto lleva este tipo de ideología. Ese es el primer gran ataque. El segundo gran ataque es el del modelo lingüístico catalán. El modelo lingüístico catalán, llamado de inmersión, es un modelo lingüístico que ha sido aprobado por el pueblo catalán democráticamente en sus instituciones representativas. El Parlamento catalán ha sido discutido, ha sido modificado, lo que se tuvo que modificar, y ha sido aprobado democráticamente. No es una imposición de ningún gobernante chalado, ni ningún ultranacionalista, ni nada de esto. El modelo lingüístico catalán está consensuado por el pueblo catalán a través de sus legítimos representantes en el Parlamento catalán. No se puede ir contra esto. Es una decisión democrática del pueblo catalán. No se puede poner en juicio esto. No se puede poner en tela de juicio esto. Además, es un modelo de integración. Porque claro, otros piensan que debería ser mejor un modelo de desgregación, que unos aprendieran catalán y que otros aprendieran en castellano. Y entonces que hubiera ciudadanos de primera, que son los que saben catalán, puesto que el catalán es la lengua oficial, y luego ciudadanos de segunda, que solo saben castellano y no saben catalán. Precisamente el modelo educativo catalán intenta evitar esto, intenta evitar la segregación lingüística, que todo ciudadano de Cataluña sepa catalán, porque está en Cataluña y el catalán es la lengua oficial de Cataluña. Bueno, pues todos los ataques, todas las sentencias del Tribunal y los ataques que sigue habiendo ahora con el ministro actual, etcétera, surgen de esa ideología que considera que esto no es admisible. Pero ¿cómo no va a ser admisible una decisión tomada democráticamente por el pueblo catalán? ¿Pero quién puede modificar eso si no el propio pueblo catalán? Es decir, la única modificación que se puede hacer del modelo lingüístico catalán tiene que ser hecha por el propio pueblo catalán en el Parlamento, no porque lo diga X señor, un ministro del Estado, etc. Claro, para esto el Estado catalán, el gobierno catalán, el gobierno catalán tendría que ser soberano, totalmente soberano. Y desde luego, el papel que debe desempeñar el catalán en Cataluña solo lo puede decidir el pueblo catalán. Y digo más,
El papel que tiene que desempeñar el español, el castellano en Cataluña, también lo tiene que decidir el pueblo catalán, y esto no es posible. Porque el castellano está impuesto legalmente por la Constitución. Es decir, el castellano es oficial en Cataluña porque la Constitución obliga a que sea oficial en Cataluña. No porque el pueblo catalán se haya pronunciado al respecto. Entonces yo lo que defiendo es que el pueblo catalán tiene también que pronunciarse al respecto de qué papel quiere que el castellano desempeñe en Cataluña. Porque eso no se puede hacer ahora. No está sujeto a decisión del pueblo catalán. Pues yo mantengo eso. Luego, también tengo mis recomendaciones, pero eso ya son cosas más personales, ¿no? Pero lo que sí mantengo es eso. Dice aquí que la política de inversión lingüística de la Universidad de Atlética se ha basado principalmente en el trabajo de auricular. Bueno, más o menos lo que he dicho. Está subrayado, pero vamos, no. Es lo que he dicho. Es lo que he dicho, pero dicho por otra persona. Bueno, aquí tenemos, esto lo presenté en Madrid porque en la Escuela Oficial de Madrid se cortaron plantillas, bueno, se están recortando, esto fue en el año 2010, pero seguimos recortando, aquí se sigue recortando absolutamente todo, menos los caudales del señor Bárcenas, que siguen aumentando conforme, yo no sé este señor cómo se las arregla, pero cada vez que va a un juzgado salen con millones. Ahora le van a dar 900.000 euros más el Partido Popular por decidir procedente. Desde luego, a mí ayer me llamó Hacienda para revisarme la declaración. Y entonces digo, qué pena no haber ido con el señor Bárcenas, porque seguro que salgo de Hacienda con 2 millones de euros. Pero bueno, el caso es que tenemos aquí recortes. ¿Qué se recorta? Se recorta catalán, se recorta danés y se recorta euskera. Aquí tenemos... ¿qué se recorta? Pues lo que se considera a más accesorio. Todo esto se deriva de la ideología que he mencionado antes. Conclusiones. A ver, conclusiones. El imperialismo y la ignorancia lingüística, dice, empobrece la mentalidad de los hablantes de las lenguas grandes, incluida la de los políticos. Pues la verdad es que sí. La primera sale en segundo lugar. Diversidad de las lenguas habladas, que también. Se sigue actuando, y esto es muy importante, se sigue actuando contra las lenguas distintas del español a nivel estatal. Hay que mantener la guardia levantada porque en absoluto podemos bajar la guardia, porque los ataques al catalán van a seguir, y van a seguir al vasco, y van a seguir al gallego, como estamos viendo ahora en la situación en Galicia, que desde el punto de vista lingüístico es tremenda. Muchas gracias. Si algú, hi ha algú que vulgui fer alguna pregunta? Em diuen en Joan Torres allà darrere. Sí. La pregunta és molt directa. Què opina el nostre conferenciant, el qual felicito, què opina quan un ministre d'Educació diu que parlant de la sentència d'un tribunal sobre el català i tal, parla del castellano y las otras lenguas cooficiales? El concepte cooficial no implica que tan oficial és una com l'altra. Què vol dir que es pot diferenciar entre el castellà com si fos superoficial? Sí. Es que el problema es que a la ideología se le ve el plumero. El problema es que a la ideología se le ve el plumero enseguida. Y entonces, claro, dice, el castellano es oficial en Cataluña y el catalán es lengua cooficial. No. Cooficial es simétrico. Por tanto, tanto catalán como castellano son cooficiales. No uno cooficial, otro. Pero no solo esto, sino que para disminuir al catalán, porque claro, el catalán ya no es oficial, es co. Le metemos el co al catalán, co. Pero no solo le metemos el co, es que luego le metemos un apellido que es terrible, que es autonómica. Lengua cooficial autonómica para rebajar la masa. Como sabemos, la autonomía es un concepto político
que deriva de una etapa concreta, inmediatamente posterior a la etapa de Franco, de la Constitución de la que somos rehenes en la actualidad. Y entonces, la autonomía es un concepto político de reciente creación. Las autonomías son de reciente creación. Entonces, ¿qué es eso de lengua autonómica? Quieren dar a entender que es que las autonomías se han inventado las lenguas y por eso dicen que las están imponiendo. Se están inventando el catalán, se están inventando el gallego, se están inventando el euskera y lo están imponiendo. Realmente el catalán no es una lengua autonómica, señor. El catalán es una lengua románica tan antigua como el castellano. O sea, no es una lengua autonómica. ¿Pero qué es eso de lengua autonómica? Entonces, el problema del catalán y del gallego es que, y del vasco quizás también, es que son lenguas cooficiales y además autonómicas. Claro, oye, si yo le quiero enseñar a un niño castellano y una lengua oficial o una lengua cooficial autonómica, pues yo creo que es mejor la oficial, porque la cooficial autonómica tiene muchas servidumbres, eso no me vale, ¿no? Entonces, en esa disimetría, que es un concepto que debería ser simétrico, o sea, el castellano debería ser autonómico también y debería ser cooficial, pero no se usa así, claro, se usa para echar de menos a una lengua. Entonces, claro, el problema está, yo veo un problema grave el que el castellano sea oficial en Cataluña, porque es, digamos, la vía que se está utilizando para frenar al catalán. O sea, a mí me parece muy bien que el castellano sea oficial en Cataluña, me parece muy bien, si no se utilizara en contra del catalán, la oficialidad del castellano. Pero como se está utilizando en contra del catalán, no por los catalanes, sino por otros, o por algunos catalanes a lo mejor también, sino por otras instancias, si el castellano, entiéndase lo que digo, si el castellano no fuera oficial en Cataluña, nos ahorraríamos muchísimos problemas respecto del catalán, ¿no? Por eso he dicho antes que debería darse la oportunidad al pueblo catalán de que democráticamente se pronunciara sobre cuál debería ser el estatus del castellano desde el punto de vista oficial en Cataluña, previo a una campaña de información, claro, ciudadana, para que la gente reflexione sobre el tema y tal. Porque, claro, lo que no podemos hacer es utilizar la oficialidad de un idioma para cerrar las puertas a otro, que es lo que se está haciendo en gran medida. Es decir, para que determinadas sentencias sean de aplicación obligada, dado que el castellano es oficial, en realidad es cooficial, pero también es oficial en Cataluña. Por tanto, es muy acertado lo que has dicho.